a este curso llamado Resultados recientes sobre estimación de parámetros y control PID basado en pasividad de sistemas no lineales. Va a ser impartido por el doctor Romeo, este, Romeo Ortega. Les voy a leer una breve semblanza de él. Para mí es un honor que tenerlo aquí de visita y espero que lo esté tratando bien el calor, que no sienta mucho ahorita. Ya me llevaron al cabrito ayer. Ah, muy bien, nada, no, consentidote. Ok. Bueno, el doctor eh, Romeo Ortega nació en México, obtuvo su grado de Unión Soviética y el grado de doctor de Estado del Politécnico de Grenoble, Francia, en 1974, 78 y 84 respectivamente. Trabajó en México en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el CIMESTAF del Politécnico Nacional hasta 1989. Fue profesor visitante en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, del año del 87, 88, en 91 y 92. Y en la Universidad de Sofía, Tokio, Japón, en el año del 90 y 91. Trabajó como director de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia en el Laboratorio de Señales y Sistemas de Supelec en GIF, Sur y Bled de 1992 al 2020. Actualmente es profesor de tiempo completo en el ITAM, allá en México. Sus áreas de investigación son el control no lineal y adaptable, con énfasis en las aplicaciones ingenieriles. El doctor Ortega ha publicado 6 libros, más de 375 artículos en revistas científicas internacionales con índice H de 89, perdón, en Google Scholar y de 70 en Scopus. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de México. Es IEEE Fellow Member desde 1999 y IFAC Fellow desde el 2016. Ha colaborado como chairman en varios comités y conferencias de IFAC y de la IEEE y ha participado en varios cuerpos editoriales de revistas internacionales. Actualmente es editor en jefe en el International Journal of Adaptive Control and Signal Processing y senior editor del Asian Journal of Control, ambos de Wiley. Su más reciente libro publicado es PID, Passivity Based Control of Nonlinear System with Applications, eh, publicado en el 2021. ¿Sí? Entonces, Muchas gracias. pues, un currículum muy amplio. Sin Gracias. más preámbulo, aquí les dejo en compañía del doctor Romeo Ortega. Gracias. Gracias. Qué grave con eso, sí. Gracias. No sé si me escuchan bien atrás, ¿eh? O mejor tomar el micrófono. Mejor tomar el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, atrás. ¿Se escucha bien? Oh, más o menos. Bueno, ok, ok. Voy a subir el tono de voz entonces. Bueno, quiero dar las gracias al doctor Santibáñez, que es mi nieto, alumno de un alumno mío. Y es la primera vez que vengo a Torreón, le comentaba yo que vine hace 45 años y no he vuelto. Y me da mucho gusto volver a probar el cabrito y las carnitas y disfrutar un poco del clima agradable que tenemos por acá. Muy bien, lo que quería aclararles es el curso un poco informal. Se me puede interrumpir en cualquier momento. Si tienen cualquier pregunta o duda o quieren que revise algo del material, yo lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Es un curso teórico, pero estoy tratando de insertar, si se trata de insertar aplicaciones, porque todos estos resultados teóricos han sido motivados por aplicaciones muchas veces industriales, de compañías, etcétera. ¿Sí? Acá. Bueno, el libro, como comentó el doctor, son 3 pláticas diferentes. Una plática es sobre PIDs, que es hoy, son 3 horas, hora y media en la mañana, hora y media en la tarde, que está basada en este libro.
que acabamos de publicar hace 4 o 5 años, con exalumnos, Romero, Borja y Donaire. Y la plática de mañana, en la mañana, va a ser de control adaptable y en la tarde va a ser de observador, que son 3 áreas en las cuales hemos trabajado y tengo entendido que hay gente en este grupo que están interesados. Quisiera hacer un pequeño comentario antes de empezar sobre esta banderita aquí. Yo personalmente siempre me he opuesto a combinar o mezclar actividades culturales o científicas con actividades políticas. Y en principio no haría yo una cosa como estas normalmente, pero lo que me motivó a hacerlo es una circunstancia muy desagradable que sucedió con IFAC, el cual yo he contribuido mucho durante muchos años. IFAC publicó en los newsletters un documento bastante politizado sobre el conflicto en Ucrania. Yo le escribía al responsable del newsletter, al director del IFAC, y le dije que por qué IFAC iba a emitir un juicio político en una revista científica, a una comunidad científica. No me respondieron. Y ahora que empezó este genocidio en Gaza, pues les volví a escribir y les dije, ¿qué tal que publiquemos un documento de denuncia del genocidio, ¿no? Ahí sí me contestó el presidente del IFAC y me dijo, efectivamente, Romeo, pues está muy mal lo que está pasando y pues que les vaya bien, ¿no? No hubo ningún comunicado. Y bueno, eso revela los dobles estándares que tenemos en el mundo occidental sobre los diferentes conflictos. Bueno, entonces vamos a empezar con materia. Quisiera empezar con un aforismo folclórico, que es algo que escuché a Carl Astrom, que es una de las personalidades científicas más destacadas de nuestra comunidad, en el que comentaba que el PID, creo que todos ustedes están familiarizados con lo que es el PID, es un control universal. Y es universal porque captura aspectos del presente en su acción proporcional, aspectos del pasado en su acción integral, se integra el pasado, y aspectos del futuro si damos una interpretación predictiva a la acción derivativa. Entonces me parece muy pertinente el aforismo y creo que es muy aplicable, ¿no? Este es el contenido. No voy a poder cubrir tanto normalmente. Voy a tratar de evitar las pruebas teóricas y limitarme al enunciado, los resultados y la aplicación, que creo que es lo que sería más interesante. Entonces hay una serie de preliminares teóricos que es necesario cubrir para poder comprender el material principal. ¿Qué es el PID? Es un PID nuevo que introdujimos nosotros hace aproximadamente 10 o 15 años y ya tiene mucho éxito en comunidades aplicativas. O sea, si ustedes googlean PID PVC, hay como 5,000 o 7,000 citas y muchas de ellas no de la teoría de control, sino gente que trabaja en sistemas de potencia, en convertidores, en motores. O sea, ha logrado penetrar lo que es muy raro en los desarrollos teóricos de control, ha logrado penetrar las aplicaciones y hay inclusive productos comerciales del PID PVC. Desafortunadamente no nos invitaron a participar, pero sé que existen patentes, que existen chips que implementan el PID PVC. Es una cosa de la cual nos sentimos obviamente muy orgullosos. El PID PVC está dividido el material en 3 partes. El problema más sencillo, que es regulación de salida. Entonces, ustedes saben que es el primer paso en la teoría de control. Posteriormente, seguimiento de trayectoria. Y por último, ¿qué pasa si la referencia que ustedes quieren seguir es diferente de 0? El PID tiene una acción integral. La función de la acción integral es hacer que el error se vaya a 0. Pero entonces tiene que ser, ese es su objetivo, pero su objetivo no es llevarlo a 0, sino llevarlo a otro valor distinto que se puede hacer, ¿sí? Y por último, voy a tratar de dedicar un poco más de tiempo a esta parte porque entiendo que es un grupo muy enfocado a sistemas mecánicos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los preliminares? La definición de pasividad. Hay muchas definiciones de pasividad.
Esta definición a mí personalmente me parece la más acertada, porque se dice que un sistema, visto como un mapa de entrada-salida, es pasivo si se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad es el producto entrada por salida, integrado, y noten que tiene un signo menos y tiene una cota superior beta. La interpretación de esto, si estamos hablando de sistemas físicos, estas variables U y Y van a ser lo que se llaman variables complementarias. Por ejemplo, voltaje y corriente, velocidad y fuerza o par. Entonces, el producto U y sería potencia. Voltaje por corriente es potencia. La integral de la potencia es energía. Entonces, lo que está diciendo esta desigualdad es que la energía que yo puedo extraer de un sistema, noten el signo menos, está acotada. O sea, un sistema es pasivo si no puedo extraer de ese sistema más energía que la energía que había en la condición inicial. Entonces, es una interpretación o una definición más bien universal, porque todos los sistemas físicos tienen esa limitación. Un sistema físico, yo no puedo extraer de un sistema físico una cantidad infinita de energía. Una batería eventualmente se va a acabar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que lo que quiero decir con esto es que la definición de pasividad es efectivamente universal, ¿sí? La cuestión es cómo definir las variables complementarias, el U y el Y. Se puede reforzar esto y voy a dar esta definición porque el teorema de pasividad, que es un teorema básico de estos trabajos, utiliza estas definiciones. Yo puedo reforzar esto. Noten que ya volteé el signo menos, y ahora es una cota superior. Poniendo un épsilon aquí, estrictamente mayor que cero, y añadiendo este término que es la energía en la salida, o este término que es la energía en la entrada. Entonces dice que es estrictamente pasivo la salida, si existe un épsilon que cumple con esto, y si existe un delta mayor que esto, que es cero, entonces se habla de estrictamente pasivo a la entrada. Obviamente estas dos definiciones son estrictamente más fuertes que esta definición. Este es simplemente pasivo y este es estrictamente pasivo. La interpretación es que el sistema estrictamente pasivo sí puede generar, pues se puede disipar más energía. Pero no solamente no entrega un número finito de energía, sino va a estar disipando energía. Que en términos de circuitos o sistemas mecánicos quiere decir que hay fricción, que hay resistencias, etc. ¿Sí? Y esta es la interpretación que comentaba yo, el producto Y es potencia y la integral de la potencia es energía. ¿Sí? Ahora, también podemos dar una definición, y va a ser la definición que vamos a utilizar en las pruebas matemáticas. Para sistemas, el anterior no necesito suponer que existe un estado. Yo estoy viendo el sistema simplemente como un operador, un mapa que transforma una señal en otra señal. Entonces, no necesariamente hay un estado, o puede ser de dimensión infinita, o no importa, ¿no? Pero en aplicaciones, en la mayor parte de las aplicaciones, existe la noción del estado, existen elementos que almacenan energía, ¿sí? Que son inductores, capacitores, masas, resortes, etcétera. Y en ese caso, la definición de una variable de estado es clara, y son precisamente los elementos que almacenan la energía. Entonces, vamos a hablar de sistemas descritos por estas ecuaciones. Y cabe destacar que el interés principal de este trabajo es para sistemas no lineales, donde nos vamos a interesar en sistemas donde este mapa F, G, H y J son mapas no lineales, son funciones no lineales. ¿De acuerdo? La matriz G es una matriz de entradas y sin pérdida de generalidad vamos a suponer que es una matriz de rango pleno. Entonces, para esta clase de sistemas tenemos una definición alternativa que no es equivalente a la anterior, porque la anterior no presupone la existencia del estado, pero es la definición que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces, el sistema es pasivo, AR+, o sea, positiva definida tal que esta desigualdad se cumpla. Esta la pueden ver como H punto menor o igual que UY, que de nueva cuenta que esta es una ecuación de balance de energía. ¿Sí? Si H punto igual a UY más una constante, entonces quiere decir que la energía almacenada es igual a la energía suministrada y eventualmente la posible disipación. Entonces, esta es la definición de pasivo, esta es la definición de estrictamente pasivo, donde ahora aparece este delta, y esta es la definición de estrictamente pasivo la salida, donde aparece este epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, son definiciones que necesitamos para hacer las pruebas matemáticas de los enunciados. Hay un teorema que es uno de los temas más importantes en la
en el enfoque de pasividad, que lo mencionamos porque vamos a destacar varios aspectos que van a surgir posteriormente como dificultades y como herramientas de diseño y análisis posteriormente. Y es lo que se conoce con el nombre del teorema de Hill-Moylan, ¿no? El lema de Hill-Moylan también le dicen. Entonces, el teorema lo que hace es que traduce la condición de pasividad a la solubilidad de un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales. Si están familiarizados con sistemas lineales, el equivalente de este teorema es el lema de Kalman-Yakubovich-Popov, que es una de las piedras angulares de la teoría de control, en el cual se traduce la propiedad de pasividad en una desigualdad algebraica, desigualdad de matrices. En el caso no lineal, ya no tenemos una condición algebraica sobre matrices, sino tenemos una condición sobre ecuaciones algebraicas no lineales. Entonces se dice que el sistema es pasivo si existen, si estas soluciones, si estas ecuaciones, que son ecuaciones algebraicas no lineales, tienen solución. La solución es una función L y una función W que tienen que resolver estas tres ecuaciones. Este teorema no se utiliza para construir la L y la W, porque resolver ecuaciones algebraicas no lineales es obviamente muy complicado, sino solamente para poder construir pruebas a partir de la existencia de esta L y esta W en el análisis de los algoritmos. Y quisiera destacar este término de aquí. Noten que estoy hablando de sistemas, perdón, de sistemas de esta forma, perdón. O sea, son sistemas en los cuales puedo eventualmente tener una transmisión directa desde U a Y. Si esta matriz J es 0, es diferente de 0, habría una transmisión directa. Sería el equivalente de la matriz D en los sistemas A, B, C, D. ¿Y eso a qué corresponde? Corresponde a que el sistema tiene grado relativo igual a 0. O sea, directamente desde U a Y hay una acción entre la entrada y la salida. Y eso va a ser muy importante, porque va a resultar que vamos a poder aplicar nuestro PID y en general cualquier controlador integral, no solamente el PID, solamente si se tiene una transmisión directa. O sea, va a haber un obstáculo que vamos a llamar el obstáculo de disipación, que nos tomó muchos años poder entenderlo, interpretarlo y ver qué quería decir físicamente, que está relacionado precisamente con la presencia o no de una transmisión directa. Y eso se ve en esta equivalencia. Sistemas pasivos sí, solo sí se cumple con esto. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que si J es igual a 0, o sea, si no hay transmisión directa de U y, W es igual a 0, usted que utiliza esta identidad, y si W es igual a 0, solamente hay una salida pasiva, que es la salida G transpuesta en habla de H. O sea, desaparecen los grados de libertad, la L y la W. Si J es igual a 0, la única salida pasiva es esta. Resulta ser, bueno, esa salida pasiva se llama la salida pasiva natural, porque ustedes están hablando de sistemas físicos, por ejemplo, circuitos, motores, sistemas mecánicos. Esa salida va a ser la salida que va a ser conjugada respecto de la entrada. O sea, si toman como entrada voltajes, esa salida va a ser corrientes. Si toman como entrada velocidades o pares, esa salida va a ser velocidad. Y es la salida natural, pero sin embargo, es la única salida. Sistemas mecánicos, si no hay transmisión directa de U a Y, solamente hay una salida, que es la velocidad. Y eso nos va a limitar significativamente en poder aplicar nuestro PID. Y repito, no solamente nuestro PID, cualquier controlador que tenga efecto integral va a sufrir de esto que llamamos el obstáculo de disipación. Ahorita vamos a explicar lo que es el obstáculo de disipación, ¿no? Pero retengan, por favor, que si J es igual a 0, o sea, si no hay transmisión directa de la entrada hasta la salida, no hay más que una sola salida pasiva. No puedo yo construir nuevas salidas pasivas. Porque como vamos a ver posteriormente, el juego que vamos a jugar para poder aplicar este PID-PVC es crear nuevas salidas pasivas, construir nuevas salidas pasivas. Entonces, si no hay transmisión directa, no lo puedo hacer. Solamente tengo una salida pasiva. ¿De acuerdo? Voy a repetir, les comenté yo que en el caso lineal, estas ecuaciones algebraicas se reducen a desigualdades matriciales, que son el lema de Kalman-Yakubovich-Popov.
¿De acuerdo? Exactamente, ¿no? Vamos al teorema principal, el teorema de pasividad, ¿sí? Hay muchos enunciados del teorema de pasividad. Este es un teorema, es una versión que es adecuada para los análisis que vamos a hacer. Entonces tenemos una configuración clásica como estas, un sistema sigma 1, un sistema sigma 2 y un par de salidas exteriores B1 y B2 conectados en retroalimentación negativa. Toda la proposición, el teorema de pasividad, que tiene una historia muy interesante. Hubo una versión que venía de Rumanía, del profesor Popov, otra versión que venía de la Unión Soviética, de Lurie y Yakubovich, y la versión americana de Kalman. Entonces, esas tres versiones coluden en este teorema de pasividad, ¿sí? El teorema dice lo siguiente: considérese la interconexión. Hay que hacer una hipótesis, es una hipótesis técnica, lo que se llama que el sistema esté bien planteado, well-posedness. O sea, que el sistema esté bien planteado quiere decir que si yo aplico cualquier entrada perteneciente a un espacio, por ejemplo el espacio L2, las salidas van a pertenecer a L2. Eso no siempre es cierto. Inclusive cuando tienen un par de ganancias, puede ser que la retroalimentación no esté bien planteada. O sea, que tome valores infinitos, que tenga discontinuidades, etc. Entonces, hay que hacer una hipótesis técnica. Supongamos que el sistema está bien planteado. Entonces, el siguiente, y supongamos que cada sigma 2 satisface una desigualdad como estas, donde introduje el índice I para el sistema sigma 1 y para el sistema sigma 2. O sea, hay constantes epsilon y delta, no necesariamente positivas, ¿sí? Tales que el sistema sigma 1 satisface eso con epsilon delta 1, el sistema sigma 2 satisface eso con epsilon 2 delta 2. ¿Sí? Ahora, el sistema va a ser estable en el sentido L2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la norma de la salida, la norma L2 de la salida, la energía de la salida, está acotada por la energía de la entrada. Eso se llama estabilidad en sentido L2. El sistema es estable en sentido L2 si se cumplen estas dos condiciones. Epsilon 1 más delta 2 positivo y epsilon 2 más delta 1 es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si epsilon es positivo o delta, quiere decir que estoy disipando energía, ya sea en la entrada o en la salida. Y si es negativo, quiere decir que estoy generando energía, que mi sistema genera energía. O sea, no es pasivo, está generando energía. Entonces, lo que dice esta desigualdad, que está codificando el requerimiento de que la energía que genera uno es disipada por la disipación que introduce el otro. Y eso hace que el sistema sea estable. El sistema es pasivo si la interconexión es tal que hay balance de energía. Si hay uno que genera energía, el otro disipa más de lo que genera el sistema. Ese es el teorema de pasividad. Entonces, necesito que no haya generación. Entonces, es la versión que vamos a utilizar para probar nuestros teoremas. Y en palabras es esto, ¿sí? La falta de pasividad de un sistema está compensada por el exceso de pasividad. Y hay que interpretar eso como generación de energía, disipación de energía. ¿De acuerdo? Ahora, la propiedad principal que utilizamos en todo el libro y en toda la literatura PIDs, PVCs, es el hecho de que el PID es pasivo. ¿Sí? Que fue un hecho que se probó hace unos 15 años, 20 años, una alumna del CISS, Loisa García, probablemente la conoces, en su tesis doctoral observamos que el sistema era pasivo, es más, es estrictamente pasivo, y entonces el momento que probamos que el sistema es pasivo, quiere decir que podemos aplicar el teorema de pasividad. Podemos, a un sistema le puedo poner un controlador PD y puedo invocar el teorema de pasividad. Entonces, esta es la propiedad. Este es un PID clásico. La entrada es UC, la salida es YSA, se multiplica por un término KD, KI, KP, clásica como estos, definiendo P como el operador derivada, y estos KP, KI son estrictamente positivos, y KD es semi-negativo, positivo-negativo, semi-positivo. ¿Por qué? Porque no voy a poder aplicar derivadas en todos los sistemas.
Yo no quiero tener que derivar señales como la gente de modos deslizantes y eso. Yo quiero evitar derivar señales, y para evitar derivar señales voy a restringir la clase de sistemas para los cuales puedo aplicar PID. Por ejemplo, el sistema tiene grado relativo 0, no puedo aplicar PID, porque implicaría derivar la entrada. ¿Sí? Y entonces el teorema dice, el lema dice que el operador, desde la entrada UC hasta la celda YC, es estrictamente pasivo a la salida. O sea, se cumple esta desigualdad. Y noten que la ganancia del operador está determinada por el término proporcional. Entonces, al ser estrictamente pasivo a la salida, repito, si lo pongo en malla cerrada con un sistema pasivo, puedo invocar el término de pasividad y voy a tener estabilidad garantizada para todo KP, KI y KB. Entonces, esa es la gran ventaja del PID-PVC. Una de las dificultades del PID en general es la sintonización. O sea, uno sabe que un PID, si está bien sintonizado, muchas veces va a funcionar bien. Pero la dificultad es cómo escoger KP, KI y KD. Pueden inclusive desestabilizar un sistema con una mala selección de KP, KI y KD. Lo que está diciendo este teorema es que si le aplico el PID a un sistema pasivo, o sea, tomé como entrada del PID la salida de un sistema pasivo, entonces yo puedo poner cualquier KP, KI y KD y tengo estabilidad. No quiere decir que tenga buen desempeño, pero por lo pronto tengo garantizada la estabilidad. No se va a volver inestable el sistema. Entonces eso simplifica significativamente la tarea de sintonización del PID. Y es una de las razones por las cuales este trabajo ha sido tan popular, porque la gente que lleva lo positivo, cualquier KP y KD, porque va a ser estable. Y no, lo único que tienen que hacer es hacer una sintonización adecuada para tener un buen desempeño, sobre todo transitorio. Sabemos que en estado estacionario se va a comportar bien, pero vamos eventualmente a escribir un poco en el pizarrón, sobre todo si surgen preguntas de parte de ustedes. Y con gusto yo tratar de responder. ¿Se la ponemos aquí en la esquinita? Ah, ya, ok. Ahí están también. Ok. No sé si hay alguna pregunta a este nivel. Si quedó claro el escenario general. El teorema de pasividad, si uno más que pasivo y otro menos que pasivo es estable. Y después descubren, tenemos este resultado, que el PID es pasivo. Entonces quiere decir que si yo cierro la malla de mi PID, pues voy a tener estabilidad para toda selección de las ganancias. Ese es el resultado importante. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Para un específico? Una salida pasiva. Lo único que se pide es que la salida del sistema sea pasiva. O sea, el sistema mismo tiene una entrada, una salida, pero la salida ustedes la pueden escoger. De equilibrios que no necesariamente contiene el equilibrio que ustedes quieren. O sea, lo peor que pueden hacer. Poner un efecto integral sobre la velocidad, que sería la salida pasiva, va a generar variedades de equilibrios. Eso está reportado en un artículo. Poca gente lo sabe. Me ha sorprendido mucho, mucha gente robótica. Dice, pero ¿por qué no vas a poder poner un efecto integral en la velocidad? Pues no. Si ponen un efecto integral puro en la velocidad, van a desestabilizar el sistema. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo en el cual lo que sería la salida natural, el sistema mecánico, la salida natural sería la velocidad, y es pasiva, entonces yo le pondría un PID, pero si hacen eso, desestabilizan el sistema, y eso se puede probar, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué podemos hacer en sistemas mecánicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Crear nuevas salidas pasivas. Combinar velocidad, posición, etcétera, o masajearlas utilizando funciones, que creo que es lo que hacen con el FOSI y eso, para poder garantizar que es pasiva respecto de esa nueva salida y poner el PID a esa nueva salida que ustedes analíticamente la crearon. Y no es una salida necesariamente física, una salida que la van a generar con manipulaciones de las variables de estado. Lo que propuso Arimoto es un punto más saturación del tilde como lo tomó como salida cuando metió la acción integral. O la S de slotting. La S de slotting es una salida que no es la salida de tilde punto más lambda R, QR, no sé. ¿Sí? Esa salida resulta ser que es pasiva. Entonces, él está haciendo un PID, está aplicando el teorema de cierta manera, creando una nueva salida que sea pasiva. Sí, sí, está claro. ¿Sí te respondí la pregunta? Ok. Bueno, pues ahí podría terminar el curso. Esa es la base del trabajo. Cómo generar salidas pasivas para poder aplicar el teorema de pasividad. Yo quiero controlar mi sistema con un PID. O sea, este curso es un curso sobre aplicación de controladores PID. Yo estoy obligado a aplicar un PID, ¿de acuerdo? Por razones que ustedes quieran. Entonces, este es el resultado principal. El resultado principal es tienen un sistema posiblemente no lineal, inclusive pudiera ser de dimensión infinita, con tal de que sea pasivo, ¿sí? Pasivo de entrada a salida. Y lo ponen en un PID. Pues resulta ser que la malla cerrada cumple con ser L2 estable. O sea, el mapa de D a Y tiene ganancia L2 finita, ¿sí? Además, podemos probar que bajo ciertas hipótesis técnicas, una hipótesis que se conoce con el nombre de detectabilidad, hay otra serie de alternativas a la detectabilidad. Yo puedo probar más que simplemente estabilidad. Puedo probar que Y se va a cero. ¿De acuerdo? Que muchas aplicaciones en las cuales yo quiero llevar una cierta salida a cero es suficiente para el objetivo de control. ¿De acuerdo? Pero necesito una hipótesis adicional de la cual vamos a hablar posteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, pues, encontrar salidas pasivas. Buscar nuevas salidas, no necesariamente la física, una que voy a construir analíticamente, de manera que el mapa de OY sea pasivo y luego poner un PID. ¿Ok? Bueno. Necesitamos algunos preliminares. Voy a pasar rápidamente. Probablemente se lo puedo saltar. Son preliminares matemáticos referentes a la manipulación matemática que necesitamos para probar los teoremas. Entonces, como no vamos a probar los teoremas, déjenme saltar esta parte. ¿Sí? Y déjenme concentrar en un aspecto que es el aspecto central del curso, que es lo que llamamos el obstáculo a disipación. El obstáculo de disipación, los trabajos que hicimos de pasividad comenzó con un artículo con Marx Pong hace 30 y tantos años, en el cual poníamos en el contexto de pasividad los controladores que se habían sido reportados, incluido Takeka Kerimoto, Slotini Lee, en el contexto de pasividad. O sea, se trajo por primera vez a la literatura de control no lineal, en particular de robótica, el concepto de pasividad como una piedra de toque, como una herramienta importante que podía servir de elemento unificador. Pero la primera vez que se utilizó la palabra Passivity-Based Control fue en ese artículo, hace 35 años, 30 años. ¿Sí? Y todo ese trabajo se hizo para sistemas mecánicos. En aquel entonces yo estaba en la Universidad de Illinois y trabajamos en sistemas mecánicos. Después empezamos a trabajar en motores, en sistemas eléctricos, y fue cuando constatamos este obstáculo de disipación. Entonces dijimos, ¿por qué está pasando esto en circuitos eléctricos, en motores, en convertidores, y no pasa en sistemas mecánicos? ¿Sí? Entonces, voy a explicar un momento qué es el obstáculo de disipación y por qué no pasa en sistemas mecánicos. En sistemas mecánicos no hay obstáculo de disipación. En cambio, en eléctricos, electromecánicos, etcétera, sí hay obstáculo de disipación. En palabras, el obstáculo de disipación se puede enunciar muy fácilmente. Ustedes, para estabilizar un sistema, tienen que aplicar una cierta cantidad de energía. ¿De acuerdo? Si van a cargar un circuito RLC, tienen que poner una batería y aplicar una cierto voltaje y corriente.
Entonces, un sistema tiene el obstáculo de disipación. Si para poder estabilizar un punto de equilibrio, tengo que extraer una cantidad infinita de energía. ¿Sí? O sea, quiere decir que en el equilibrio, cuando ya estoy en el equilibrio que yo quiero estabilizar, sigo extrayendo energía. ¿De acuerdo? Y ese obstáculo de disipación resulta ser que si el sistema tiene un obstáculo de disipación, no puedo poner un efecto integral. Entonces, tiene una consecuencia muy grave, porque los sistemas físicos tienen obstáculo de disipación. ¿Por qué? Porque tienen resistencias, tienen fricciones. Y la fricción no necesariamente... La diferencia, y tal vez un momento adecuado para decirlo, es que en sistemas mecánicos, la disipación es función de Q punto. La salida pasiva es Q punto. Entonces, en el equilibrio, la disipación para. Ya no hay disipación. Entonces, yo puedo estabilizar sistemas mecánicos extrayendo una cantidad finita de energía siempre. ¿Está claro? Porque la disipación deja de... si el único elemento de disipación de energía es la fricción, que es generalmente el caso. Entonces, generalmente suponemos que la fricción es un fenómeno dependiente del Q punto, de la velocidad, y que si la velocidad es cero, deja de haber fricción. Entonces, al dejar de haber fricción, deja de haber disipación y ya estabiliza mi sistema. En cambio, en el circuito eléctrico, déjenme tal vez mostrar esta transparencia. Por ejemplo, tengo un circuito eléctrico como este, ¿de acuerdo? Cualquier equilibrio aquí que sea diferente de cero va a inducir una corriente a lo largo de esta resistencia. Entonces, si yo quiero estabilizar este sistema a un voltaje donde el voltaje capacitor sea distinto de cero, va a haber disipación aún en el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero estabilizar este sistema a un voltaje distinto de cero, necesito tener una batería infinita. ¿Sí está claro? Creo que es un concepto intuitivo, físico, ¿no? Ahora, si considero este circuito aquí el escenario es completamente diferente. Porque en el equilibrio, este voltaje más este voltaje son cero. Son iguales a U, perdón. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio, deja de fluir corriente por aquí y deja de disiparse energía. Entonces, este circuito tiene el obstáculo de disipación y este no tiene el obstáculo de disipación. ¿De acuerdo? El nombre de disipación pervasiva, no sé si dice pervasiva en español, permanente tal vez, permanente, lo tomamos de la literatura de ingeniería civil. Resulta que en ingeniería civil, en el estudio de vibraciones de estructuras, por ejemplo, para diseñar actuadores que compensen las oscilaciones en los temblores, por ejemplo, hay ciertas estructuras, es una cosa muy sorprendente, ciertas estructuras de ingeniería civil que tienen el obstáculo de disipación y otras que no tienen el obstáculo de disipación. Entonces, ellos favorecen las estructuras que no tienen el obstáculo de disipación porque van a poder estabilizar, en este caso, poner verticalmente el edificio con una cantidad finita de energía. En cambio, otras que siguen disipando energía todo el tiempo. En la ingeniería civil se utiliza el término disipación permanente. Sí está claro, creo que es un concepto físicamente intuitivo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo digo que en un sistema mecánico, bueno, puramente mecánico, ¿verdad? Gracias. O sea, yo entiendo que en un sistema mecánico, que es pues así puramente mecánico, yo entiendo que si tiene una entrada y quiere generar una acción, ¿verdad? Cargar algo, por ejemplo, mientras lo mantiene cargado, pues va a estar gastando energía, ¿verdad? O sea, ese trabajo que realiza este sistema va a gastar energía. Y en el caso del sistema eléctrico, pues lo que gasta energía es la resistencia, ¿verdad? No es que gaste energía, que disipe energía, ¿sí? Yo necesito una cierta energía para colocar un objeto en un campo gravitacional. Necesito una cierta... ¿Y esa energía dónde va a estar? En los resortes. ¿Sí? Si esos resortes tuvieran disipación, tuvieran amortiguadores, entonces sí habría obstáculo de disipación. ¿Sí está claro? ¿Sí? Pero me refiero a que pasaría si no tuviera una resistencia y es una... Claro. El problema es que todos los elementos de almacenamiento de energía son con pérdidas. Todos los capacitores tienen pérdidas, todos los inductores tienen pérdidas. Entonces,
la existencia del efecto del obstáculo de disipación es universal, porque todos los dispositivos eléctricos tienen pérdidas. La cuestión es qué tan grandes son las pérdidas, ¿sí? Ahí entramos en términos ya cuantitativos, ¿sí? O sea, este circuito es un circuito ideal, porque no hay capacitores ideales que no tengan pérdidas, ¿de acuerdo? Pero conceptualmente lo que estamos diciendo es que los voltajes se equilibran y deja de circular corriente por esta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces el obstáculo de disipación está capturado. Déjenme ver. Ok. Entonces vamos a ver el caso de sistemas pasivos con J igual a 0. Acuérdense, J es la transmisión directa desde U hasta Y. Y vamos a hablar del obstáculo de disipación para estos sistemas. O sea, estoy considerando sistemas como estos, donde no hay transmisión directa de U a Y. ¿Sí? Entonces, a partir del teorema de Hill-Moylan, sabemos que la única salida pasiva, ya lo comenté anteriormente, es esta, G transpuesta H. Si veo la ecuación de balance de potencia, donde S es la energía, ese punto es gradiente de S por X punto, y esto va a ser igual, utilizando Hill-Moylan, utilizando esto, a L transpuesta L más Y transpuesta U. O sea, ¿esto qué es? Esta es la energía disipada y esta es la energía suministrada. Pues esta ecuación no es otra cosa más que la ecuación de balance de potencia, ¿sí? La potencia almacenada es igual a la potencia suministrada menos la potencia disipada. ¿De acuerdo? En el equilibrio, X estrella, o sea, cuando yo quiero parar la trayectoria, necesariamente ese punto es igual a 0, porque es nabla de S por X punto. ¿De acuerdo? Entonces, en el equilibrio, L evaluada en el equilibrio, llamémosla L estrella L, es igual a Y transpuesta U, porque esto tiene que ser 0, evaluado en el equilibrio. Entonces, la definición es la siguiente. El sistema no sufre de obstáculo de disipación si L estrella L es igual a 0. O sea, si en el equilibrio yo dejo de extraer energía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una interpretación clara, una traducción clara del obstáculo de disipación para sistemas con J igual a 0. ¿Sí, sí está claro? ¿Sí? Ahora, las consecuencias del obstáculo de disipación. Creo que me salió una transparencia. Aquí está esta proposición. ¿Sí? Las consecuencias. Considérese un sistema pasivo FGH en malla cerrada con un control PID. Una condición necesaria para que yo tenga un equilibrio dado, X estrella, donde yo quiero estabilizar mi sistema, no necesariamente mecánico, cualquier sistema X punto igual a F de X más GU. Para que este punto sea un equilibrio, ¿sí? O sea que sea un equilibrio, este es el conjunto de equilibrios asignables. O sea, yo no puedo asignar cualquier equilibrio, tienen que ser equilibrios para los cuales exista una U estrella que hace F estrella más G estrella, U estrella igual a 0. Entonces, es necesario que el sistema no sufra del obstáculo de disipación. O sea que si sufre con el obstáculo de disipación, no digamos estabilizarlo, no lo puedo asignar. ¿De acuerdo? No puedo garantizar que ese punto es un equilibrio de mi sistema, mucho menos estabilizarlo. ¿Sí? Entonces, repitiendo, si el sistema tiene el obstáculo de disipación, en un punto de equilibrio dado, ¿sí? Ese punto de equilibrio yo no puedo aplicarle un PID y hacerlo que sea punto de equilibrio. ¿De acuerdo? No lo puedo asignar. Entonces es un obstáculo fundamental. ¿Sí? Porque yo quisiera, aún en sistemas con obstáculo de disipación, yo quisiera poder poner cualquier equilibrio asignable. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces esa es la dificultad, ¿no? Es hasta la 1:30, ¿verdad? De 2:30. He pensado tomar una pausa, pero no sé si quieren, le seguimos hasta la 1:30. ¿También? ¿Sí? ¿Aguantan? Bueno, a ver si aguantan. No, seguimos. En la tarde tomamos una pausa. Ok, ese es el obstáculo de disipación. ¿De acuerdo? Que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que vamos a necesitar meter Jotas. Vamos a necesitar, para construir salidas pasivas
que no tengan el obstáculo de disipación, yo necesito poner una transmisión directa de U a Y. ¿Sí? O sea, las salidas que yo voy a construir necesitan ser de grado relativo cero. ¿De acuerdo? Si no, no voy a poder asignar el equilibrio. ¿Ok? Resulta ser que esta teoría de PIDs PVCs es particularmente natural o se puede aplicar de una manera más sencilla para una clase de sistemas que son los sistemas hamiltonianos por puertos. Por varias razones. Una de las razones es que la notación de sistemas hamiltonianos por puertos captura y traduce en unas funciones bastante claras los elementos que nos interesan en el control basado sobre la pasividad. O sea, la energía, el control basado sobre la pasividad, lo que queremos hacer es moldear la energía y añadir disipación. Esos son los dos elementos claves desde Takegaki Erimoto: moldeo de energía, inyección de amortiguamiento. ¿Sí? Pues si escribimos nuestro sistema en forma hamiltoniana, esas dos entidades matemáticas que describen la energía y la disipación están capturadas en un par de funciones bien identificadas. Cosa que en un sistema x punto igual a f de x más j de x no lo es. Entonces, es una manera de codificar la información que me interesa a mí para el diseño de mi control. Por un lado. Por otro lado, resulta ser que es una manera natural de escribir sistemas físicos. Ahorita vamos a explicar por qué. Si ustedes parten del modelado matemático del sistema a partir de las leyes físicas, naturalmente van a caer en el formalismo, ya sea hamiltoniano o lagrangiano, cualquiera de los dos. Pero en particular a nosotros nos conviene más el sistema hamiltoniano. Hay otra razón analítica en este caso. Uno de los resultados más importantes que tenemos en esta investigación es un trabajo de tesis doctoral de Pablo Borja, un exalumno, en el cual lo que hizo es ir más allá del teorema de Hill-Moylan. El teorema de Hill-Moylan es: sistemas pasivos sí, solo sí, pueden resolverse ecuaciones algebraicas. Sí, solo sí. El resultado de Pablo es: yo te doy un conjunto de ecuaciones algebraicas y pongo en la notación de Hill-Moylan, cualquier función L y cualquier función L y cualquier función W, y voy a construir una salida pasiva. O sea, a diferencia del resultado de Hill-Moylan, que es pasivo sí, solo sí puedo resolver, acá es una construcción de salidas pasivas. Yo voy a dar un conjunto de fórmulas, que son ecuaciones algebraicas, pero yo voy a poder cualquier función y voy a crear una salida pasiva. Entonces, es un resultado fundamental. ¿Por qué? Porque ya tenemos una herramienta constructiva para poder crear nuestras salidas pasivas. Escribo estas ecuaciones y empiezo a jugar con funciones. Le inyecto funciones. ¿Sí? Y cualquier función que ponga, yo sé que es una salida pasiva. Entonces, ese resultado central, y repito la tesis de Pablo Borja, es fundamental en toda esta teoría y del trabajo que hicimos aquí, sobre todo en sistemas mecánicos. Sistemas mecánicos es algo que utilizamos mucho. Y a causa de esas razones, pues favorecemos la descripción de sistemas en forma hamiltoniana. Pues yo no sé si todo el mundo está familiarizado, déjenme repasar qué es esto de la descripción matemática de sistemas en el formato hamiltoniano. Creo que ustedes están más familiarizados con el enfoque lagrangiano, pero hay una equivalencia 1 a 1 a través de la transformación de Legendre. ¿Sí? Y la interesante de sistemas bueno, déjenme entrar un poco más en materia. La forma hamiltoniana de escritura del sistema parecería como que es un juego, o sea, es traducir una función en otras formas, pero va más allá, es más profundo que eso. O sea, esto sería como mi f, ¿no? Sería x punto igual a f de x más g de x. Pero esta f, este campo vectorial f, lo voy a escribir de esta manera: una matriz J, que va a ser antisimétrica, una matriz R, que va a ser simétrica positiva y definida, y el gradiente de una función escalar h. O sea, este es mi f. ¿Había una pregunta? ¿No? Quisiera que me dejara cómo se dice referir ahorita a la disipación pasiva con materia infinita. Se trata de una materia que entrega lo que le demandemos o que no se deshace. Sí, pues sí, una batería infinita es una idealización, o sea, eso no existe, ¿no?
pero hay que considerar eso en escalas, ¿no? Que no siempre una batería infinita. Por ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho mencionar, el cambio de paradigmas en el sistema de generación de energía eléctrica, ¿sí? Anteriormente, el sistema de generación de energía eléctrica, ¿en qué consistía? En grandes centrales nucleares, centrales hidráulicas, térmicas, etcétera, que generaban una gran cantidad de energía y se transmitía a través de líneas de transmisión hacia las cargas. Actualmente ya no es así. Actualmente tenemos fuentes alternativas de generación de energía. Tenemos eólicas, tenemos solares, pilas a combustible, que son pequeñas generadoras de energía, ¿sí? Entonces, eso cambia por completo el paradigma, porque anteriormente yo podía suponer que esa planta nuclear me iba a dar toda la potencia que yo necesitaba, sería una batería infinita. Y ya no me preocupaba yo. Y cuando yo le ponía una carga, si le conectaba a un edificio, una ciudad o no, como tenía impedancia infinita, podía entregarme cualquier carga que yo quisiera, no iba a ser perturbada. Actualmente ya no. Actualmente ustedes tienen un banco de generadores eólicos y si conectan y desconectan una ciudad, viene una transitoria, porque ya no tienen impedancia infinita. Entonces, en ese sentido, lo que tú me comentabas, en ese caso, yo ya en caso de generación de energía eléctrica, ya no puedo suponer que es una batería infinita. Ya no puedo suponer que le están dando una cantidad infinita. Entonces, va a haber una interacción entre la carga y la fuente generadora. Una interacción que va a complicar el problema de estabilidad, ¿sí? Además de que se le añade la intermitencia, ¿no? Que yo no puedo generar todo el tiempo, además genero cuando hay sol, etcétera, ¿no? Entonces, esos nuevos paradigmas que han surgido en los últimos 20, 30 años han sido un resurgimiento enorme para la teoría de control. O sea, yo quiero motivarlos a ustedes a que estudien un doctorado en una maestría en energía de control, porque hay muchísimos problemas que no sabemos resolver debido al advenimiento de nuevos paradigmas. No solamente en ingeniería eléctrica, en todas las áreas, en biología, medicina, etcétera, ¿no? ¿Sí? Me permiten hacer un comentario personal. Actualmente estoy tomando un producto para bajar de peso que se llama Ozempic, y si ustedes oyeron hablar de eso, las Kardashian lo promovieron. Entonces me interesé mucho de saber cuál es el mecanismo. Y si uno se mete en la literatura de biología molecular, es fascinante, es fascinante. Yo creo que las herramientas de control que tenemos nosotros nos van a permitir desentrañar muchos de los misterios que hay en esa comunidad. O sea, para ellos todos son nubes borrosas, a pesar de que hay claras incidencias y claras relaciones causa-efecto, ¿no? Pero no las saben modelar. O sea, necesitan interactuar con gente de control para poder, y estoy hablando, por ejemplo, de aplicaciones de medicina, ¿no? Medicina, biología, etcétera, ¿no? Perdón por la digresión, es una perversión personal. No sé si te traduje te respondí a tu pregunta. No, o sea, vamos a evitar, no podemos controlar sistemas que pidan cosas como esas. No podemos controlar un sistema que te pida una cantidad infinita de energía. Necesitamos buscar una nueva salida. Nos vamos a controlar por otra salida distinta de la salida natural a la cual está asociada la disipación. Entonces, ese es el mensaje final. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Este ratito mencionó que PID tiene las ganancias y esas ganancias podía garantizar que fuera estable, pero el desempeño no. ¿Qué está pasando con el desempeño? En trabajos, ¿qué trabajos se han realizado donde, por ejemplo, se garantiza estabilidad, pero queda por fuera el desempeño y luego a veces le movemos a la ganancia? Y no se prueba estabilidad, pero el desempeño es bueno y dice, caray. No, pero si es de desempeño bueno, hay estabilidad, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Okay. Lo único que estamos ganando con este nuevo paradigma es poder garantizar que cualquier KPK y KD que ponga diapositiva tenga al menos estabilidad. Entonces, eso ya reduce el espacio de estado, el espacio donde van ustedes a buscar las ganancias. Porque, ¿qué pasaba antes? El KPI y KD a veces desestabilizaban, aunque fueran positivos. ¿Sí? Si yo cierro la malla del PID con una salida no pasiva, lo puedo desestabilizar. ¿Sí?
Entonces, la gente que se va a encargar de sintonizar los PIDs, pues tiene que tener cuidado de no entrar a la zona de desestabilización. Aquí ya no hay. Aquí yo puedo ver cualquier... Yo he estado hablando, por ejemplo, recientemente visité una planta de Vestas de generación de energía eléctrica, hablando con los ingenieros que sintonizan los PIDs. Y están usando estos PIDs en Vestas, la compañía esta noruega de generación de eólica. Y me decía, ha sido una contribución muy significativa para nosotros el saber que yo puedo poner cualquier KPI. Es un tipo que su trabajo es estar dándole vueltas a la perillita, ¿no? O sea, lo que hacen es ver el viento cómo viene el perfil, cómo están las aspas, y le mueven así es la sintonización de los PIDs, inclusive en empresas como Vestas, ¿no? Imagínense empresas térmicas o las máquinas de aquí de AMSA, cosas así, ¿no? Entonces, si le simplificas la vida al tipo que está sintonizando, pues es una gran ventaja, porque ya sabe que puede poner cualquier ganancia positiva. Pero no tengo reglas, ¿no? A partir de cómo hacer sintonización que garantice buen desempeño, pues ese ya es un mundo abierto, ¿no? También, sí, puede ser PD también. Si tienes un PD, ya no hay el obstáculo de disipación. El obstáculo de disipación. El obstáculo de disipación lo introduce el efecto integral. Pero realmente el elemento importante en los PIDs es el efecto integral. Pues sería peor, ¿no? Sí. Cuando hay efecto integral, tenemos el obstáculo de disipación. O sea, el PD, lo que pasa es que hay un error semántico cuando hablamos de Takeda Karimoto como un PD, ¿no? No es un PD, o sea, en PD porque tomamos posición y velocidad. Entonces decimos, es PD con respecto a posición. Pero con respecto de velocidad no es un PD, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con la semántica con la que estamos nombrando los controladores, sobre todo en sistemas mecánicos, ¿no? Hablar de PDs, además de que tiene una connotación sexual muy mala, para los egresados de Francia, es un abuso de notación, ¿sí? Una notación. No, pero uno mete el PID, la razón 99% de las razones por las cuales se mete se usa el PID es por el efecto integral. ¿Por qué? Porque quieres reducir el efecto del ruido, ¿sí? Quieres garantizar de que vas a rechazar ruido constante. Esa es la preocupación principal de los usuarios industriales, ¿sí? Pero bueno, yo entiendo que en FOSI no usan efecto integral, pero porque no pueden, o sea, porque no pueden, ¿sí? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ejemplo, se tienen condiciones de estabilidad para la ganancia. De estabilidad en sentido entrada-salida, ¿eh? En sentido entrada-salida. Si además quiero que la Y se vaya a cero, que es otro requerimiento adicional, necesito otra serie de hipótesis. ¿No se buscan esas condiciones? ¿Se garantiza que es inestable? O... Se garantiza que es estable. No, pero si no se cumpliera. Ah, si no se cumpliera, no sé. ¿Sí sabe que es inestable? No es sí, solo sí, no es sí, solo sí. Es solamente sí. Si pongo un PID, yo tengo estabilidad, pero si pongo otro KPI cada distinto, no sé. Es lo que le trataba de, por ejemplo, a veces sí tenemos un área donde sintonizarnos de garantiza que es estable, pero a veces nos podemos salir de esas condiciones y aún así sigue siendo estable, al menos de manera empírica, y eso es lo que a veces como que nos saca de onda. Bueno, a mí que a veces digo, pues, funciona mejor estas ganancias, pero no están dentro de... Sí. Bueno, esa es una de las críticas que se le han hecho muy fuertes a los controladores de Haglund, Astrom Haglund. No sé si han oído hablar de una cosa que se llama los self-tuners. Entonces, Astrom tuvo un alumno brillantísimo, Tore Haglund, que se le ocurrió un refinamiento respecto de las reglas clásicas de Ziegler-Nichols. Las reglas clásicas de Ziegler-Nichols es hacer oscilar el sistema, medir la amplitud de la oscilación, el periodo de la oscilación, y de ahí sacó unas reglas para KP, K y KD. Bueno, Haglund en su tesis doctoral lo que hizo fue probar rigurosamente que bajo ciertas condiciones,
Si yo, en lugar de, lo que hace Ziegler-Nichols es aumentar la ganancia. Bueno, lo que hace Armstrong-Haglund en el Autotuners es poner un relevador. Entonces pone un relevador, ustedes que trabajan en modelizante saben que van a inducir oscilación, sin darse cuenta, pero van a inducir oscilación y va a haber una oscilación, la oscilación que se va a establecer me va a dar información sobre un punto del Nyquist del sistema, del G de J omega, que es precisamente el punto en que la fase es 180 grados. Entonces, en el autotuner de Sastre-Haglund, ponen un relevador, empiezan a aumentar la amplitud del relevador hasta que generan la oscilación. Y ya generaron la oscilación, ya encontraron un punto de G de J omega. Encontraron la amplitud del punto de 180 grados. ¿Sí? Luego lo que hacen, inteligentemente, ponen un retardo, que es un E a la menos J omega. Y eso hace que el Nyquist gire. Entonces, al girar el Nyquist y volver a hacer el experimento, encuentran otro punto. ¿Sí? Entonces, la crítica que se le hace, volviendo a tu comentario, es que están diseñando, y a partir de sus puntos que van a encontrar de la respuesta en frecuencia, diseñan su KPI. Tienen tablas posteriormente. ¿Sí? Y tienen ciertas pruebas de estabilidad, etc. La crítica que se le hace es que está haciendo la sintonización del controlador en base a un fenómeno de oscilación. ¿Sí? Y eso es bajo la hipótesis ideal de que el sistema es lineal estacionario, etcétera, etcétera. Pero en la realidad no lo es así. Entonces, si tú estás extrayendo información del sistema, forzando lo que oscile, pues probablemente lo estás sacando del régimen de operación en lo cual tú quieres que opere el sistema. Es más, muy seguramente lo estás haciendo. ¿Sí me explico? Eso, por ejemplo, esas críticas se las hace la comunidad de máquinas de papel, por ejemplo. Los finlandeses, ¿sabes? Que han sido muy críticos a esos controladores, porque dicen, mi máquina de papel, mis grandes calderas, etcétera, no son E a la menos teta S entre tau S más 1, ¿sí? Sino que tienen no linealidades y tienen fenómenos complicados. Y yo estoy haciendo una prueba en la cual surgen estas no linealidades. ¿Sí me explico? Entonces, es una crítica válida que se le hace a ese método, ¿no? Es como el control predictivo, el MPC. ¿Sí? El MPC, que seguramente es muy popular. Me permiten hacer un comentario personal. Vadim Utkin, que era gran amigo mío, en alguna ocasión me comentó, ¿sabes por qué, Romeo, los modos deslizantes y el MPC son tan populares? Y dije, no, ¿por qué? Porque cualquier idiota los entiende. Es muy fácil poner un relevador y hacer oscilar, poner un fuerza bruta y calcular. Y pues es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, ¿por qué son populares? Pues porque la gente los entiende. No tienen que saber álgebra diferencial, no tienen que saber geometría diferencial, de Apunov, nada de eso. Nomás ponen oscilar y listo. Pero, perdón. Yo sé que no debo. Retiro de ahí, retiro de ahí. Es que ya me está llegando la hora del cabrito. Bueno, sigámosle, perdón. Perdón por la digresión. Ok, entonces volvamos a los sistemas hamiltonianos, ¿sí? Entonces, el sistema se va a escribir de esta manera, donde esta J es una matriz antisimétrica y la llamamos matriz de interconexión. Y hay una razón poderosa por qué la llamamos matriz de interconexión, porque lo que hay en esa matriz, la información que está siendo codificada en esa matriz, son las leyes físicas del sistema. En el caso de circuitos van a ser las leyes de Kirchhoff, en el caso de sistemas mecánicos va a ser la segunda ley de Newton, es lo que está codificado en la J. La R va a tener la disipación, va a tener las fricciones en los mecánicos, las resistencias, etcétera, ¿sí? Y la H es la función de energía. O sea, sí, lo que se hace en un modelado de sistemas físicos es se descompone, tal vez puedo escribir aquí. ¿Se puede prender la luz? O sea, se va a hacer modelado de sistemas físicos. Ya está. Perdón. Es nuevo. Es nuevo, sí. Debe ser chino. Es chino. Entonces vamos a descomponer. El sistema físico lo vamos a descomponer en tres componentes. Componentes que almacenan energía. ¿Sí? ¿Y qué hay aquí?
Pues en sistemas eléctricos, inductancias, capacitancias. Almacenan campo, en el campo magnético almacenan energía magnética, en las cargas almacenan energía eléctrica. Elementos que disipan energía. Está grave. Lo estoy teniendo aquí. Perdón. Tal vez acá. Creo que le empujé, perdón. Sí, le empujé. Es de la emoción de tener tantos alumnos tan motivados. Me da por empujar los pizarrones. Dice para energía. Y aquí que va a haber resistencias, fricciones y suministro de energía. Perdón por la letra. Y aquí que va a haber fuentes de voltaje, fuentes de corriente o fuerzas mecánicas. Y aquí en medio hay las leyes de interconexión. Entonces aquí que hay Kirchhoff, segunda ley de Newton, etc. Y estos se van a interconectar así. ¿De acuerdo? Pues esa es una manera razonable de sistematizar el modelado de un sistema físico. Dividir elementos que almacenan energía, inductancias, capacitancias, elementos que disipan energía, elementos que suministran energía y interconectarlos por las leyes de Kirchhoff, las leyes mecánicas. ¿Sí? Entonces esa es la filosofía que hay detrás de esta escritura. ¿Sí? Ahora, esta estructura tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene la ventaja de invariancia. Ustedes, como les comentaba hace rato, en la actualidad ya no podemos suponer los sistemas aislados. O sea, el paradigma de los sistemas como transformadores de señales ya es un sistema desgastado, es un paradigma desgastado. Ya no podemos suponer que los sistemas tienen una entrada y tienen una salida, hay un principio de causalidad de entrada-salida, y yo quiero que esta salida siga otra salida. Ya no es así. En las aplicaciones modernas hay interconexiones entre subsistemas. O sea, veamos el ejemplo de la generación de energía eléctrica. ¿Sí? Ya no puedo yo suponer que mi fuente de generación de energía está dando energía infinita, está interconectada y ya no va a haber este voltaje de esta corriente, sino en el momento de la carga que le ponga yo una carga, va a haber una onda que va a viajar al revés. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos un paradigma diferente de control que no sea entradas, salidas, consignas sobre las salidas. El controlador es otro transformador de señales. Tenemos que pensar en los sistemas como transformadores de energía, no como transformadores de señales. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, este lenguaje es particularmente adecuado. ¿Por qué? Porque está aquí la función de energía como una componente central para mí. ¿Sí? Entonces, la idea es... Perdón, estoy haciendo una pequeña digresión. Porque el PID pertenece, en realidad es un caso particular de una familia de controladores más grandes que llaman control por interconexión. El paradigma clásico de control es un paradigma de transformación de señales. Cuando ustedes les enseñan control, les dicen, bueno, pues mi sistema es esta cajita, aquí tiene una entrada y aquí tiene una salida. Esto ya presupone un principio de causalidad. O sea, que esta entrada genera esta salida. Y repito, muchas aplicaciones ya no es así. Empezamos en aplicaciones médicas, por ejemplo, ¿no? Por lo pronto, este es mi sistema. Luego, mis objetivos de control es el sistema procesador de señales. El objetivo de control es yo quiero que esta señal siga otra señal. Yo quiero que Y de T siga a R de T o rechace un ruido Xi de T. Entonces, es un objetivo de control de nuevo en términos de señales. ¿De acuerdo? Y finalmente, el controlador, lo que yo voy a diseñar, va a ser otro procesador de señales. ¿Sí? Que va a tomar por ejemplo, puede tomar el estado, no sé. ¿Sí?
y voy a diseñar algo como esto. Eso es lo que estudiamos actualmente, ese paradigma de todos los libros de texto, ¿no? Pero este paradigma está desgastado, ¿sí? Porque ya no existe ese principio de causalidad en las aplicaciones modernas de esta salida, esta entrada genera esta salida, etcétera. Porque hay interconexiones. ¿Sí? Hay interconexiones que van a, o sea, ya no voy a suponer, ya no puedo suponer que si yo aplico, por ejemplo, la medicina, yo aplico o me tomo una inyección, me pongo una inyección de Ozempic y automáticamente se me va a quitar el apetito. Eso no es cierto. ¿Sí? Me va a dañar el páncreas, me va a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo tengo que proponer un paradigma diferente, ¿no? Lo que se llama control por interconexión. En inglés es CBI, control por interconexión. ¿Y cuál es la idea? La idea es no ver al sistema como una entrada y una salida, sino con puertos. Aquí hay un puerto. ¿Sí? Uno genera Y. Simplemente hay un par de variables ahí, a las cuales yo voy a conectarle otro par de variables. ¿Sí? Y aquí voy a poner otra cosa que voy a dar control, que también va a ser un multipuerto. ¿Sí? Y todo esto lo voy a interconectar por un sistema de interconexión. Entonces, sin necesidad de decir esta U genera esta Y, sino simplemente una descripción de mi sistema como un multipuerto. Sin a priori decir esta U genera esta Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta manera de formular el problema de control permite tratar los problemas modernos. Los problemas, repito, como el problema de generación de energía eléctrica. ¿Sí? Esto es salirse un poco del tema, perdón. El control por interconexión es otro curso, me invitan a otra ocasión y con mucho gusto les doy el curso. El control PID es un caso particular de este. ¿De acuerdo? Control por interconexión. Entonces, la idea de control por interconexión es yo veo este sistema como un transformador de señales y veo este sistema como como un transformador de energía. Tiene su función de energía, este tiene su función de energía y la energía global va a ser H de X más HC de XC. Y lo que voy a hacer es transformar la energía global. Por ejemplo, si le pongo un resorte, un amortiguador a un sistema mecánico, pues no tengo por qué pensar en la entrada y la salida, sino simplemente la interconexión de dos sistemas. ¿Sí? Tienen ustedes su péndulo, ¿sí? Y aquí ponen un sistema virtual y le ponen su resorte y su amortiguador. Inclusive puedo tener una masa virtual y lo interconecto. ¿Sí? Estoy interconectando un sistema físico con otro sistema físico construido matemáticamente a través de una interconexión virtual. ¿Sí? O sea, esa es otra manera de ver el problema de control. Perdón, es una pequeña digresión, ya es tiempo de que termine. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Y a ti te cuentas en la acción de la compensación, que es prácticamente un PD más una red neuronal. Entonces, ahorita me surge la duda. Esa red neuronal lo originamos a través directamente de una acción integral. ¿Podríamos a este esquema aplicarle algo así? La red neuronal es una visión de entrada-salida, ¿no? O sea, lo que ustedes quieren es aproximar una función. Hasta donde yo entiendo, redes neuronales quieren implementar una función. Como no la conocen, la aproximan por un conjunto de neuronas interconectadas. Pero son aproximadores de función. Yo no veo la red neuronal, bueno, no sé a qué te refieres, pero las redes neuronales como tales, como son utilizadas, por ejemplo, en deep learning, etcétera, es como aproximadores de funciones. Que pues, es un juego válido y puede ser interesante en algunas aplicaciones. Si quiero reconocer caras, si quiero traducir idiomas, pero en control se me hace más difícil, ¿no? No entiendo muy bien tu pregunta, pero la visión que yo tengo de la literatura de redes neuronales, al menos lo que yo he leído, es aproximadores de funciones. ¿Sí? Que puede ser un PD, no es un PD como lo que hace Víctor, una función no lineal que ustedes quieren aproximar con una red neuronal, pues es válido, pero no veo la relación con esta. Si quieres, platicamos después. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tomamos una pausita de 1 hora y media.
En la tarde continuamos. Pues muchas gracias por su paciencia. Otra lista a las 4. En la tarde aquí nos vemos. Sí.